Desviven a 5 miembros de los Marquitos Toy. Se ha dado a conocer que la chapiza nuevamente ha atacado, y esta vez los desafortunados fueron los 5 miembros del grupo de creación de contenido de los Marquitos Toy. ¿Pero a qué se debe esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Marquitos Toy, uno de los creadores de contenido más influyentes de México, conocido por su estilo extravagante, su humor desenfadado y su vida de lujos, se encontraba en la cúspide de su carrera cuando comenzó a enfrentar una de las situaciones más peligrosas de su vida: un conflicto directo con la chapiza, una de las facciones más temidas del narcotráfico en Sinaloa. Lo que comenzó como rumores y comentarios indirectos en las redes sociales, pronto escaló a una serie de amenazas explícitas que pusieron a Marquitos en el centro de una enemistad que desató tensiones, no solo en sus círculos cercanos, sino también entre sus millones de seguidores. La relación entre Marquitos Toy y la chapiza comenzó a deteriorarse cuando su contenido comenzó a cruzar líneas que muchos consideraban peligrosas en el contexto de Culiacán. Marquitos, con su estilo irreverente, no tenía reparos en hacer bromas o comentarios sarcásticos que tocaban temas sensibles relacionados con el narcotráfico. Aunque nunca mencionaba nombres directamente, sus seguidores y probablemente los mismos grupos criminales entendían las insinuaciones. Esto en un entorno donde la percepción lo es todo, bastaba para encender tensiones. El conflicto comenzó a visibilizarse cuando Marquitos publicó un video en sus redes sociales en el que hacía una parodia sobre las supuestas rivalidades entre grupos criminales en Sinaloa. En el video, sin mencionar nombres, representaba a personajes exagerados que discutían sobre quién tenía más poder y recursos, burlándose del lenguaje y las actitudes que suelen asociarse con los narcotraficantes. Aunque muchos de sus seguidores tomaron el video como una broma inofensiva, otros comenzaron a advertirle que se estaba metiendo en aguas peligrosas. Los comentarios en sus publicaciones empezaron a llenarse de mensajes como "cuida lo que dices" o "aquí no se juega con esas cosas". Al principio Marquitos no se lo tomó en serio. Continuó publicando contenido similar, incluso aumentando la intensidad de sus bromas. En un live stream, uno de sus seguidores le preguntó si no tenía miedo de que lo buscaran por sus comentarios. Su respuesta fue directa y desafiante: ¿y quién va a venir? Que vengan, yo no me escondo de nadie. Esta actitud, aunque celebrada por algunos como una muestra de valentía, fue vista por otros como una provocación innecesaria, especialmente considerando el contexto de violencia en el que vivía. El primer indicio de que su situación era más grave de lo que parecía llegó en forma de mensajes privados. Según se filtró más tarde, Marquitos comenzó a recibir amenazas directas a través de sus redes sociales. Los mensajes enviados desde cuentas anónimas le advertían que dejara de hablar de cosas que no entiende y que tuviera cuidado con sus palabras. Aunque al principio los ignoró, las amenazas se volvieron más explícitas con el tiempo. En una ocasión, uno de los mensajes incluía una fotografía de su camioneta estacionada frente a su casa, acompañada de la frase "sabemos dónde estás". A pesar de las advertencias, Marquitos decidió no cambiar su estilo de contenido. En lugar de mantenerse en silencio, comenzó a abordar las amenazas de manera pública, mencionándolas en sus live streams y publicaciones. "Dicen que me van a buscar, pero aquí sigo, vivito y coleando", dijo en una transmisión en vivo que rápidamente se volvió viral. Para sus seguidores, estas declaraciones eran una muestra de su carácter desafiante, pero para quienes entendían la gravedad de la situación, era evidente que Marquitos estaba jugando con fuego. El punto de quiebre llegó cuando en uno de sus videos más polémicos, Marquitos hizo referencias más directas a las dinámicas de poder en Sinaloa. Aunque no mencionó específicamente la chapiza, su tono sarcástico y las palabras que usó fueron interpretadas como una burla hacia ellos. Esto provocó una reacción inmediata. Según fuentes no oficiales, poco después de la publicación del video, hombres armados fueron vistos merodeando en las inmediaciones de uno de los lugares donde Marquitos solía grabar su contenido. Aunque no ocurrió nada en ese momento, el mensaje era claro: lo estaban vigilando. Las amenazas no solo se intensificaron en frecuencia, sino también en gravedad. En una ocasión, una fuente cercana a Marquitos reveló que había recibido un mensaje de audio en el que una voz masculina, con tono amenazante, le advertía que tenía un límite de tiempo para desaparecer o enfrentaría las consecuencias. La voz en el audio mencionaba detalles personales sobre su rutina diaria, lo que indicaba que lo estaban siguiendo de cerca. Eso finalmente comenzó a afectar a Marquitos,
quien, aunque intentaba mantener su imagen confiada y desafiante, empezó a mostrar signos de preocupación en sus transmisiones en vivo. En una de esas transmisiones, Marquitos habló abiertamente sobre las amenazas, admitiendo que la situación lo tenía inquieto, pero también reafirmando que no tenía intención de cambiar. Yo no estoy haciendo nada malo, mi trabajo es entretener, hacer reír a la gente, y si eso les molesta pues ni modo, pero no voy a dejar de ser quien soy, declaró, con una mezcla de determinación y frustración. Sin embargo, detrás de las cámaras, sus amigos y colaboradores notaron un cambio en su comportamiento. Comenzó a ser más reservado sobre su ubicación, limitando las publicaciones en tiempo real y evitando mencionar lugares específicos donde estaría. El conflicto alcanzó su punto más crítico cuando, según se reportó, un grupo armado dejó un mensaje frente a una de las propiedades de Marquitos. El mensaje, escrito en una cartulina, contenía amenazas explícitas y una advertencia final. Esto es la última vez que te lo decimos. Aunque la cartulina fue retirada rápidamente y las autoridades locales negaron tener conocimiento del incidente, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, desatando una ola de preocupación entre sus seguidores. La reacción de Marquitos a esta escalada fue compleja. Por un lado, continuaba proyectando una imagen de confianza y seguridad en sus redes sociales, pero por otro, empezó a tomar medidas para protegerse. Se rumorea que contrató seguridad privada y que comenzó a evitar ciertas áreas de la ciudad, donde sabía que su presencia podría ser interpretada como una provocación. Además, aunque nunca lo admitió públicamente, algunos de sus seguidores notaron que su tono en los videos cambió ligeramente, volviéndose menos provocador y más enfocado en el entretenimiento general. A pesar de las medidas que tomó, las tensiones entre Marquitos y la Chapiza nunca desaparecieron por completo. En el mundo de las redes sociales, donde cada acción es observada y analizada al detalle, incluso el más pequeño gesto puede ser interpretado como un desafío o una declaración. La muerte de los miembros de los Marquitos Toy. El conflicto entre Marquitos Toy y la Chapiza, que durante semanas había generado tensiones palpables y preocupaciones entre sus seguidores, escaló de manera trágica y violenta, cuando se dio a conocer que 5 miembros del círculo cercano de Marquitos Toy habían sido asesinados a manos de este grupo criminal. El hecho, que sacudió no solo a Culiacán sino a todo México, marcó un antes y un después en la historia de esta enemistad, convirtiéndose en un recordatorio brutal de cómo la violencia del narcotráfico puede alcanzar incluso a aquellos que intentan mantenerse al margen o que, como Marquitos, utilizan el humor y las redes sociales para construir su carrera. Todo comenzó apenas un par de semanas después de que las amenazas hacia Marquitos Toy se hicieran públicas. Aunque el influencer había intentado mostrarse fuerte y mantener su actitud desafiante frente a sus millones de seguidores, los rumores de que la Chapiza estaba vigilándolo no dejaban de circular. Sus transmisiones en vivo y publicaciones comenzaron a disminuir, y su presencia en eventos públicos se redujo considerablemente. Sin embargo, su círculo cercano, compuesto por amigos, colaboradores y miembros de su equipo de trabajo, continuaba con su vida cotidiana, creyendo que, mientras Marquitos tomara precauciones, el peligro no los alcanzaría a ellos. Esta percepción resultó ser trágicamente equivocada. El ataque ocurrió una noche aparentemente normal, cuando 5 de los miembros más cercanos a Marquitos se reunieron en una finca a las afueras de Culiacán. Entre ellos estaban 2 de sus amigos de la infancia, un primo que también trabajaba como parte de su equipo de producción, y 2 colaboradores que ayudaban con la logística de sus videos. Según testigos, la reunión no era nada fuera de lo común. Una convivencia para relajarse y discutir proyectos futuros mientras compartían comida y música. Nadie en ese momento sospechaba que sus vidas estaban en peligro inminente. Aproximadamente a las 10 de la noche, según reportes preliminares, varios vehículos llegaron a la finca. Hombres armados descendieron de las camionetas y entraron a la propiedad con rapidez y precisión, como si ya supieran exactamente quiénes estaban allí y lo que iban a hacer. Algunos testigos afirmaron haber escuchado gritos y disparos poco después, pero nadie se atrevió a acercarse o a intervenir. En Culiacán, cuando la violencia se desata, el silencio se convierte en una regla de supervivencia. El resultado fue devastador. Los 5 hombres fueron ejecutados en el lugar, dejando atrás una escena que, según las autoridades, reflejaba la brutalidad característica de los grupos criminales. Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo, algunos aún con los teléfonos en la mano,
como si hubieran intentado llamar por ayuda en los últimos momentos. Alrededor de ellos, los rastros de los disparos y la violencia eran evidentes. Cuando las autoridades llegaron al lugar, alertadas por vecinos que habían escuchado el tiroteo, encontraron los cadáveres y señales claras de que el ataque había sido planeado con precisión. La noticia del ataque se difundió rápidamente, primero como rumores en redes sociales y luego como un hecho confirmado por los medios locales. Asesinan a 5 miembros cercanos a Marquitos Toy, decían los titulares, acompañados de imágenes de la finca acordonada por la policía. Los seguidores del influencer quedaron en estado de shock, inundando sus perfiles con mensajes de apoyo y preocupación. Para muchos el ataque no solo era una tragedia, sino también una advertencia de que la chapiza estaba dispuesta a cumplir sus amenazas. Marquitos Toy, quien hasta ese momento había intentado mantener una postura pública fuerte, quedó devastado por la noticia. Según fuentes cercanas, recibió la llamada informándole del ataque en la madrugada, y su reacción fue de absoluta incredulidad. «No puede ser», fueron las primeras palabras que dijo, según un amigo que estuvo con él en ese momento. Durante horas, Marquitos permaneció en silencio, tratando de procesar lo ocurrido mientras el peso de la culpa comenzaba a recaer sobre él. Aunque él mismo no había sido atacado, sabía que las vidas de sus amigos y colaboradores habían sido tomadas como un mensaje directo hacia él. En las horas posteriores al ataque, Marquitos publicó un mensaje en sus redes sociales que reflejaba su dolor y confusión. «No tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Perdí a personas que eran como mi familia, y todo porque alguien decidió que nuestras vidas no importaban. No sé cómo seguir adelante después de esto, pero quiero que sepan que haré todo lo posible para honrar su memoria». El mensaje, acompañado de una imagen negra como señal de luto, generó una avalancha de reacciones, con miles de seguidores expresando sus condolencias y su indignación. Mientras tanto, las autoridades comenzaron una investigación que, como muchos esperaban, parecía destinada a quedar inconclusa. Aunque prometieron actuar con firmeza para identificar a los responsables, el historial de impunidad en casos similares hacía que pocos creyeran en la posibilidad de justicia. El ataque, según analistas de seguridad, tenía todas las características de una ejecución orquestada por la chapiza, no solo como represalia contra Marquitos Toy, sino también como una demostración de poder para disuadir a cualquiera que intentara desafiar su autoridad. La noticia del ataque también generó un intenso debate en los medios y en las redes sociales sobre la relación entre los influencers y los grupos criminales en México. Algunos críticos señalaron que el estilo de contenido de Marquitos, que a menudo incluía referencias a la vida en Sinaloa y a las dinámicas de poder en la región, había contribuido a escalar el conflicto. «Cuando juegas con fuego te quemas», escribió un comentarista en Twitter, generando una ola de reacciones divididas. Otros defendieron a Marquitos, argumentando que su trabajo nunca había tenido la intención de glorificar o desafiar a nadie, y que el verdadero problema era la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Desde el momento en que la información comenzó a difundirse, los medios, tanto locales como nacionales, abordaron el tema con una mezcla de asombro, indignación y análisis crítico, subrayando cómo este ataque no era solo un evento aislado, sino una representación del poder absoluto que los grupos criminales ejercen en regiones como Sinaloa. Las declaraciones de la prensa capturaron el impacto emocional y social del ataque, al tiempo que cuestionaron las estructuras que permitieron que una tragedia de esta magnitud ocurriera. El primer impacto se sintió en los medios locales de Culiacán, donde los periodistas, acostumbrados a reportar sobre violencia relacionada con el narcotráfico, reaccionaron con una mezcla de resignación y alarma. Los titulares iniciales eran fríos y directos. Asesinan a 5 miembros cercanos a Marquitos Toy, y la chapiza envía un mensaje con ataque a colaboradores del influencer. Aunque estos titulares cumplían con el objetivo de informar, detrás de ellos se escondía una narrativa más compleja que los medios locales comenzaron a explorar en las horas posteriores. Los reporteros que cubrieron el caso no tardaron en señalar que este ataque no era solo una represalia, sino un acto cuidadosamente planeado para enviar un mensaje de control y poder. Los primeros análisis en los medios locales destacaron cómo el asesinato de los 5 hombres estaba directamente vinculado a las tensiones entre Marquitos Toy y la chapiza, una rivalidad que había sido ampliamente discutida en redes sociales en las semanas anteriores. Los periodistas mencionaron cómo las amenazas hacia Marquitos habían escalado,
desde advertencias en mensajes privados hasta movimientos visibles de vigilancia en sus alrededores. Algunos artículos criticaron abiertamente a Marquitos por no haber tomado las amenazas con la seriedad necesaria, mientras que otros culparon al entorno general de inseguridad y la falta de acción gubernamental. En un estado donde el crimen organizado dicta las reglas, el precio de cualquier desafío, incluso uno hecho en broma, puede ser la vida misma, escribió un columnista local en un artículo de opinión que se volvió viral. A medida que la noticia se expandió, los medios nacionales comenzaron a abordar el tema con un enfoque más amplio, conectando este ataque con la situación general de violencia en México. Programas de análisis político y mesas de debate dedicaron segmentos completos a discutir lo que este ataque significaba en términos de libertad de expresión, la creciente influencia de los grupos criminales y la vulnerabilidad de las figuras públicas en un país donde la violencia no discrimina. Algunos periodistas señalaron que el asesinato de los colaboradores de Marquitos Toy era un ejemplo claro de cómo los cárteles han comenzado a utilizar las redes sociales, no solo como un espacio para ejercer control, sino también como un campo de batalla simbólico donde se dirimen rivalidades y se envían mensajes de poder. Uno de los enfoques más recurrentes en los análisis de la prensa nacional fue el contraste entre la vida pública y la realidad de la violencia en Sinaloa. Mientras que Marquitos Toy representaba un estilo de vida ostentoso y despreocupado que atraía a millones de seguidores, el ataque a su círculo cercano fue un recordatorio brutal de las tensiones subyacentes que definen la vida en esta región. El choque entre la vida digital y la realidad del narcotráfico, el caso Marquitos Toy, tituló un artículo de un reconocido periódico nacional, explorando cómo la fama y la exposición en redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo en un contexto donde la percepción lo es todo. Al mismo tiempo, algunos medios aprovecharon la tragedia para hacer una crítica más amplia al papel de los influencers y su relación con el narcotráfico. Aunque Marquitos Toy nunca había estado directamente involucrado con actividades ilícitas, su estilo de vida y su humor, que a menudo hacía referencia a la cultura de Sinaloa, lo colocaban en una posición ambigua frente a un público que incluía tanto seguidores leales como miembros del crimen organizado. Cuando juegas en un terreno tan peligroso, incluso los gestos más inocentes pueden interpretarse como vocaciones, comentó un analista en un programa de televisión matutino. Estas declaraciones generaron un debate en las redes sociales, donde algunos defendieron a Marquitos, argumentando que nadie merecía ser atacado de esa manera, mientras que otros señalaban que la exposición y la imprudencia de sus declaraciones lo habían puesto en la mira. Por otro lado, algunos periodistas utilizaron este caso como un ejemplo de la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos, especialmente en regiones controladas por el narcotráfico. Las editoriales de varios medios nacionales criticaron duramente la respuesta de las autoridades, señalando que la violencia había alcanzado niveles alarmantes precisamente porque los cárteles operaban con total impunidad. ¿Dónde estaban las autoridades cuando se hicieron públicas las amenazas contra Marquitos Toy? ¿Qué acciones concretas se tomaron para protegerlo a él y a su equipo?, se preguntaba un artículo de opinión publicado en El Universal. Este tipo de cuestionamientos reflejaban el sentimiento generalizado de frustración hacia un sistema que parece reaccionar solo después de que ocurren las tragedias, pero rara vez actúa para prevenirlas. El impacto emocional del ataque también fue un tema central en las declaraciones de la prensa. Los reporteros que hablaron con familiares y amigos de las víctimas transmitieron historias desgarradoras que humanizaban la tragedia más allá de los titulares. En entrevistas, los familiares de los hombres asesinados describieron a sus seres queridos como personas trabajadoras y llenas de sueños, que nunca imaginaron que sus vidas estarían en peligro simplemente por estar cerca de una figura pública. Una madre cuyo hijo era uno de los colaboradores de Marquitos declaró entre lágrimas: «Él solo quería trabajar, quería ayudarme con los gastos de la casa, no tenía nada que ver con esos problemas». Además, la prensa comenzó a explorar el impacto psicológico de estos eventos en la población general, especialmente entre los seguidores de Marquitos Toy. Muchos jóvenes que veían en él un modelo a seguir por su carisma y éxito quedaron profundamente afectados por la noticia. Los medios recogieron testimonios de fans que expresaban su miedo y tristeza, mientras que algunos expertos en sociología analizaron cómo este caso había puesto en evidencia las vulnerabilidades de una generación que creció con las redes sociales como su principal medio de expresión. El asesinato de estos jóvenes nos recuerda que, en México, la violencia no respeta límites. Ni la fama, ni el éxito, ni el carisma pueden protegerte cuando el crimen organizado decide actuar.
escribió un columnista en Milenio. En un giro inesperado, algunos medios también comenzaron a investigar la posibilidad de que ese ataque estuviera relacionado con una estrategia más amplia de la chapiza para consolidar su control en Sinaloa. Aunque la mayoría de los reportes se centraban en la enemistad entre Marquitos Toy y el grupo criminal, algunos periodistas señalaron que este tipo de actos también servían para enviar mensajes a otros influencers y figuras públicas que pudieran estar considerando hacer comentarios similares. Este ataque no fue solo contra Marquitos Toy, sino contra la idea misma de que alguien pueda desafiar, incluso indirectamente, el poder de los cárteles, comentó un analista de seguridad en un programa de televisión. A medida que pasaban los días, las declaraciones de la prensa comenzaron a incluir un llamado a la reflexión colectiva. Más allá del caso específico de Marquitos Toy, muchos artículos y programas cuestionaron cómo la sociedad mexicana ha normalizado la violencia y cómo los cárteles han logrado infiltrarse en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluidas las redes sociales. La muerte de estos 5 jóvenes no debería ser solo un titular más. Debería ser un llamado a la acción para un país que necesita urgentemente encontrar una manera de romper este ciclo de violencia, decía una editorial publicada en Proceso. Sin embargo, a pesar de la amplia cobertura mediática y los debates que generó, el caso también dejó en evidencia las limitaciones de la prensa en un contexto donde el miedo y la autocensura son una realidad constante. Algunos periodistas locales admitieron bajo condición de anonimato que habían recibido advertencias de no profundizar demasiado en la investigación del ataque. Esto subrayó una vez más cómo, incluso en un entorno donde la libertad de prensa es fundamental, el poder de los cárteles puede silenciar incluso a las voces más valientes. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.